Nos enlazamos con Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC Médicos Unidos por México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y preguntarle primero esta situación que se vive actualmente, la falta de especialistas. ¿Qué impacto está teniendo específicamente en la niñez de nuestro país, considerando todos los riesgos que existen actualmente, no solo por la pandemia, sino por otros males que afectan mucho a este sector en específico? Claro, yo creo que es una respuesta un poco compleja porque esto que estamos viendo ahora es solamente la punta del iceberg. En realidad tiene una base mucho más amplia y que lleva décadas. Se ha apostado en México, como en muchos países, a la medicina de especialidad, a la medicina hospitalaria y de alta especialidad con grandes recursos, olvidándose sobre todo del primer contacto. Esto es la medicina que se hace en el consultorio. Y nuestra Secretaría de Salud, pues no es de salud, es una Secretaría de la enfermedad. Le interesan los casos de enfermos. Y vemos, por el reporte que se dio anteriormente, casos de muertes en padecimientos, en personas que tienen padecimientos crónicos, que no están controlados, que tenemos una población enferma y que se vuelve más susceptible a este tipo de problemas que causan muerte y que otras personas en una condición mejor de su estado de salud podrían salvaguardar sus vidas. En el caso específico de los niños, creo que también se hace falta el vigilar el crecimiento y desarrollo, y los especialistas que se forman en un hospital aprenden las técnicas y lo necesario para atender pacientes hospitalarios, mas no atender pacientes en un consultorio, donde se tiene que vigilar al niño sano, su crecimiento y desarrollo, la prevención de enfermedades infantiles como son las vacunas, que han evitado miles y millones de muertes, y todo esto ha pasado a un segundo término porque hay pocos recursos, poca capacitación y hay un desorden en el cual se ha acaparado la medicina institucional, dejando a un lado la medicina que se hacía hace 7 décadas, todavía hace 6 décadas, cuando la gente tenía a su médico particular, lo podía asistir y ocasionalmente tenía que llegar a un hospital. Enfermarse ahora es más costoso, lo entendemos sobre todo por lo que hemos visto, que si no es a través del Seguro Social o del ISSSTE, pues quienes alcanzan, pues se pagan una farmacia en lo particular, pero necesitan algunos especialistas que, como usted señala, ya parece no están a la disposición de todos. ¿Hacia dónde se tiene que apostar entonces con las políticas públicas para solventar todo esto y dejar de tener una Secretaría de la Enfermedad? Yo creo que tenemos que aprender a administrar en el corto plazo, en el mediano plazo y a largo plazo. Voy a empezar un poco al revés. A largo plazo se tienen que cambiar las políticas de educación de la población, de educación médica, las formas de enseñar medicina a los futuros médicos y crear un ambiente en lo que lo más importante para formar médicos es que se vuelvan médicos de consultorio, médicos de primer contacto, no que se hagan médicos para una especialidad, porque no hay tantos hospitales y en los hospitales va la gente que está enferma. Necesitamos procurar que la gente esté sana, no que se enferme. Entonces, ese sería un plan a largo plazo. A un mediano plazo se tiene que reestructurar las políticas en cuanto al insumo de medicamentos, cómo se van a destinar los recursos, cuál es la efectividad de áreas hospitalarias o del sistema de primer contacto institucionalizado, esto es Seguro Social, ISSSTE, Pemex, INSABI, cuáles van a ser las reglas de aplicación, cuáles son las competencias que deben de tener. Y en el corto plazo, pues vemos con preocupación que hacen falta medicamentos, que hacen falta vacunas y que los médicos y la población no está acostumbrada a prevenir enfermedades. Vemos mensajes más de cuestión política acerca de las costumbres y los cuidados que debe de tener la población y todo eso hace que tengamos estas consecuencias catastróficas. Vaya que queda mucho camino por delante. Agregarle nada más una pregunta respecto a esta situación frente a la pandemia, el que aún no se tenga aprobado que se vacunen a los menores de edad sin necesidad de ampararse
¿Qué opinión le merece usted? ¿Se está cometiendo un error o es prudente no hacerlo todavía? Bueno, todas estas políticas de salud cuestan dinero. Decir que la medicina es gratuita, no existe medicina gratuita. Toda la medicina por los trabajadores, los insumos, las cosas que se necesitan, pues cuestan dinero. Entonces, en Estados Unidos está aprobado vacunar niños de 5 años y en breve se van a completar los estudios para vacunar niños incluso de 6 meses en adelante. Entonces, yo creo que más bien desde mi punto de vista es una cuestión de dinero, porque no puede ser que vayamos a vacunarnos con un desorden, de tal manera en el que está el ejército y parece que estamos en guerra, donde hay grandes filas y donde todos que somos mexicanos, pues los niños parece que no lo son, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la protección y además siempre se justifica pues que a ellos les va a ir mejor. ¿Cómo lo saben? Si se están incrementando los casos de niños enfermos, los casos de niños hospitalizables, y aún no sabemos qué es lo que va a pasar con esta enfermedad del COVID al mediano y largo plazo. Lo tuvo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué repercusiones va a tener? Yo creo que definitivamente el dejar fuera de vacunación a los niños ahora en grupo de riesgo, puesto que quieren iniciarse las clases presenciales, y todo eso trae una serie de complicaciones muy serias. La gente se ha relajado pensando que la variante Omicron es un catarrito o que es muy leve, etcétera. Bueno, sí, en la mayoría de las personas, pero aún con todo y eso, pues causa estragos económicos, de dinámica social, de cuestiones laborales y se vuelve un caos que finalmente repercute para todos en todas las formas, en seguridad, en economía y en la salud. De verdad que más que complejo el escenario y se nos pinta tan sencillo. Usted lo acaba de poner en otra perspectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y gracias también por ampliar esta perspectiva que existe respecto a la salud y a la falta de especialistas. Que tenga una excelente jornada. Esperemos tener próximos espacios similares con usted. Claro que sí, Francisco, a tus órdenes.